llevar a cabo en diferentes distritos tendría que coordinarse con el municipio provincial. Pero lo más importante es de que todas las intervenciones han sido sumamente interesantes y que enriquecen, creemos, el proyecto de ley, pero finalmente son modificaciones muy puntuales que esperamos que el señor presidente de la Comisión de Vivienda pueda incluirlas. Lo grave sería no legislar, lo grave sería que sigamos en este desorden y que sigamos afectando la calidad de vida de todos los ciudadanos del país. Yo creo que es sumamente importante que haya una regulación y finalmente esta se va a ir perfeccionando con el devenir del tiempo, pero es importantísimo que se legisle sobre este tema y estamos convencidos, particularmente que este debe ser uno de los proyectos de ley y esperamos una de las leyes más importantes que se pueda dar en estos 5 años de este gobierno. Muy agradecido, señor presidente. Congresista Lescano. Señor presidente, muy buenos días. Es un proyecto de ley, como bien se ha explicado por parte del presidente de la Comisión de Vivienda, que tiene por objeto resolver los problemas actuales que tenemos los ciudadanos, porque se hacen obras, como bien se ha dicho, y nunca terminan, están botadas y entorpecen el tránsito, causan accidentes y una serie de efectos más. Lo que se trata es que las obras se hagan en un plazo razonable, en un plazo adecuado y tomando todas las previsiones correspondientes y con planificación. Sin embargo, como un colega ya lo ha percibido, para que esto se pueda cumplir también se tiene que establecer sanciones. Eso no se puede dejar al reglamento porque sería simplemente un saludo a la bandera. Un saludo a la bandera. Y fíjese, señor presidente, artículo 17 de este dictamen, literal o numeral número 13, página 18 del dictamen. 2 UITs de sanción por construir u ocupar en áreas de dominio público sin autorización municipal. Cono, edificaciones, dice, u obras ajenas a la infraestructura de servicios públicos. Es decir, hacer edificaciones en áreas de dominio público solamente va a conllevar 2 UIT de sanción. 2 UIT de sanción, cerca de 7.000 soles. Y eso me parece un monto absolutamente inconsistente que no tiene ningún sentido para persuadir para que las obras se hagan bien. No brindar las facilidades a las acciones de control y fiscalización, fíjese, numeral 18, no brindar las facilidades de las acciones de control y fiscalización, 2 UITs, es decir, una empresa que se niega a dar documentación, se niega a ser fiscalizada por el municipio, solamente se le va a multar con 7.000 soles. Entonces, señor presidente, yo creo que este artículo 17 y fundamentalmente el monto de sanciones tiene que ser revisado para ser aprobado y para que la ley funcione, porque si no, no va a funcionar bien. Ya sabemos que las acciones que conllevan las entidades públicas y las sanciones son apeladas permanentemente por las empresas privadas, las mandan al Poder Judicial y nunca se sanciona. Sale en los diarios Ociptel o Sinermin sancionó con 20 UITs, 100 UITs a las empresas. ¿Qué hacen las empresas? Las empresas la llevan al Poder Judicial, la sanción, y ahí se archiva y no pagan nunca nada. Culmine, congresista. Entonces, presidente, yo creo que los montos aquí de sanción tienen que ser sustantivamente incrementados, porque son sanciones ridículas, señor presidente. Y en segundo lugar, aquí se habla de que las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones o de electrificación tienen que compartir la infraestructura. Es decir, que una empresa de electricidad no puede poner su poste y la otra empresa de telecomunicaciones su poste y la otra empresa su poste porque se llenan de postes las ciudades. Tienen que compartir la infraestructura. Pero, señor, nos olvidamos de las antenas de telefonía celular que han
invadido no solamente Lima, sino todas las ciudades. Y aquí no se pone nada. Y no solamente tiene que ver con la calidad de vida, sino tiene que ver con la salud de la gente. Y yo propongo, señor presidente, que el presidente de la Comisión de Vivienda incluya un artículo que diga que las antenas de telefonía celular no se puede poner. Culmine, congresista. Señor presidente, que esas antenas que han sido ya, incluso por un alcalde ha tenido que desmontar una antena porque había sido puesta de forma irregular, esas antenas, señor, tienen que ser colocadas como en otros países se hace, de manera que tengan regulación. No en zonas residenciales, no en centros educativos y no en centros o establecimientos de salud. Por lo tanto, propongo, señor, que si se está hablando ya de ese tipo de infraestructura en esta ley, en este dictamen, se coloque un artículo que diga eso, que ese tipo de antenas no pueden estar en determinados lugares porque está causando graves daños a la salud. Gracias, señor presidente. Congresista León. Muchas gracias, presidente. Yo creo que este proyecto de ley viene a ser una respuesta a los grandes problemas que le ocasiona a los pueblos, a las familias, a las personas que teniendo necesidad de ver obras en sus pueblos, muchas veces, y creo que ya esto es una casi generalidad, se ven afectados. Así está la y ley. lamentablemente durante años su comida la sazonan con tierra, con desperdicios, por estas negligentes formas, cómo se detienen las obras, cómo le afectan a las familias. Y por eso nosotros, presidente, respaldamos como bancada y apoyaremos para que se apruebe esta ley. Pero yo creo que necesita en el debate incorporarse algunas cosas que nosotros vemos como necesarias. Y es el hecho, señor presidente, que en este caso, cuando se proponen obras y se regulan estas obras para que no afecten a las familias y a las calles y a las casas, señor, es que se tiene que mirar no solamente en la coyuntura, en el corto plazo, en lo que va a durar una obra, sino que se tiene que tener un horizonte para que se puedan atender obras de manera integral y de manera permanente año tras año. Por eso, señor, nosotros creemos que en el artículo 7 y en el artículo 8, y este es un pedido que se le hace al presidente de la comisión, no se debe hablar de plan anual de obras, contenido de los planes anuales de obra, presidente. Porque un año, cuando se habla de un año, se está hablando muchas veces solo de la licitación, solo de la implementación de la obra, de una parte de la obra, y no se habla del conjunto de las obras. Y le pongo como referencia, señor presidente, el congresista Neira me solicita una interrupción y se la concedo. Congresista Neira. Oye, okay. Gracias. Gracias, señor presidente. Acá falta agregar en la ley que se ha omitido un plan de manejo de los desechos de los residuos, porque hemos visto cómo irresponsablemente estos rellenos, estos residuos se están yendo a las playas, contaminando, y acá están obviando. El tema ambiental no es una cuestión solamente de limpiar el desmonte al final, sino tiene que ver el transporte y dónde van a ser finalmente ubicados responsablemente. Y además también en la operación de la obra hay normas internacionales que ya la OEFA lo va a considerar. En las operaciones hay que cuidar las excavaciones, los desmontes, tienen su cubierta, no lo estamos obviando este tema acá. Yo pido a la presidencia que considere acá dentro de las sanciones gravísimas sobre el plan de manejo de residuos y que no se cumple, ¿dónde van esos desechos? Acá hay un vacío de responsabilidad. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista León.
Congresista León. Gracias, presidente. Entonces, muchas veces, y lo que está pasando es que un año le construyen las pistas, pero no se proyectan que las pistas tienen que sellar la mejora del saneamiento. Y otro año, al año siguiente, le hacen la obra de saneamiento y después le hacen la obra de instalación de alumbrado eléctrico. Entonces, señor, cuando no se mira en un horizonte más allá de un año, caemos en estos errores, caemos en estos problemas y durante 4 o 5 años estamos cambiando de planes año a año. Por eso, señor, la solución yo creo que podría ser más integral y proponerle al señor presidente que en el artículo 7 y en el artículo 8 no solo se hable de un plan anual, que como repito muchas veces sirve solo para la licitación, sino que se hable de un plan anual y de un plan quinquenal, presidente. Un plan que le sirva para que la autoridad que ingresa tenga en el horizonte un conjunto de obras y se esté evitando que un año se avanza y otro año se retrocede porque se hace una y otra obra que debe ir en ese orden. Modestamente, señor presidente, esa es nuestra sugerencia, que lo hacemos con la mejor intención. Y lo último, presidente, los municipios tienen que saber aplicar la sanción que corresponde. Si el municipio congresista que usted presentó la iniciativa no ejerce la autoridad, entonces se van a reír. Y por una sencilla razón, porque hoy los municipios son los grandes amigos de los constructores y muchos municipios tienen en su extensión a obras vinculadas que sencillamente hacen pues una concertación y no le ejercen la autoridad. Ya a usted se le ha vencido el tiempo, congresista. Le ruego terminar. Las interrupciones se dan dentro de su tiempo. Señor presidente, le pido por favor... Es un acuerdo de portavoces que lo vamos a respetar. Le pediré al siguiente orador que le dé la interrupción. Congresista Merino, le pido le otorgue una interrupción al congresista Guaire. Gracias, señor presidente. En la misma línea de lo que hablaba el congresista José León, definitivamente al realizar los contratos de los municipios con estas empresas no ponen límites principalmente en las sanciones, en las infracciones que se debe tener en cuenta. Consideramos que dentro de las infracciones y sanciones, como manifestaba el congresista Johnny Lescano también en algún momento, que en este punto 17, por ejemplo, ¿no?, ejecutarlo en horarios no establecidos en la autorización municipal, solamente 2 UITs, debería ser de repente mucho más, y así como ello también hay mucho que debemos incrementar, señor presidente, en las sanciones, y creo que con eso podría ser un límite a fin de que no estén llegando todavía al extremo de que estas empresas están acostumbrados generalmente a que lleguen todavía a un proceso judicial y a un proceso de arbitraje, y en eso pasan los años y que dejan abandonadas muchas obras como hasta ahora los tenemos, señor presidente. Eso es todo lo que quería manifestar. Congresista Merino. Sí, presidente, efectivamente este proyecto de ley ya tiene prácticamente 2 años legislativos. Es un proyecto sumamente importante que sin lugar a dudas ha sido recogido de las quejas de la ciudadanía por la falta de planificación en las obras públicas y que definitivamente hacen inaugurar obras y al día siguiente estar rompiendo nuevamente obras para seguir haciendo las instalaciones de las necesidades básicas en la población. Sin embargo, presidente, debo de hacer algunas observaciones, creo que es importante. Una obra no es mucho mejor cuando es mucho más reglamentarista. Una obra tiene que buscarse, en este caso particular, viabilizar las coordinaciones que tienen que tener los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los gobiernos nacionales. Porque debemos recordar que el presupuesto público que se prepara un año antes ya especifica determinadas obras y los gobiernos locales hacen sus presupuestos participativos para determinadas obras.
Entonces tienes que darle coherencia en el plazo de ponerse en ejecución este proyecto para que esté en el marco de que vaya enlazado desde el debate de la Ley de Presupuesto Nacional de la República con los proyectos que han sido estructurados de una manera coordinada con los 3 niveles de gobierno. Eso creo que es un tema sumamente importante. Debo también observar el tema de las infracciones y sanciones. Y va en el mismo marco de ser demasiado reglamentaristas. Por ejemplo, exceder el plazo establecido por la ejecución de la obra. Cada proyecto tiene un plazo de ejecución. Lo que tiene que haber es una coordinación para que en ese plazo de ejecución conjuntamente trabajen la instalación de redes de agua, desagüe, luz eléctrica, y de esta manera se pueda viabilizar la agilización del desarrollo del proyecto y maltratar menos a la población que lamentablemente a veces se siente hacinada en su casa porque no puede salir porque están las pistas rotas y hay un sinnúmero de problemas. Luego, presidente, quiero aportar en lo que significan los planes de desarrollo urbano, que es el artículo 21, y el artículo 22, que es la intangibilidad del fondo constituido por multas y pagos de autorización de la ejecución de la obra. Yo creo que estos 2 artículos deberían juntarse en uno solo, porque nosotros que venimos del interior del país, ¿qué es lo que sucede en las municipalidades distritales y provinciales? No tienen ni financiamiento, ni tienen su plan de desarrollo urbanístico. Creo que esta sería una muy buena oportunidad de ejercer una inyección económica, que no solamente el fondo esté constituido para la utilización irrestricta, en este caso de los procesos de verificación y de supervisión, sino que este monto también sea IO para el financiamiento de los planes de desarrollo urbano. Si no vas a tener un globo de dinero ahí acumulado, porque no vas a gastarte tanta plata en tanta multa que estás aplicando, y tenerlo intangible solamente para ir a hacer supervisión. Entonces aquí quería dar un aporte sobre el artículo 21. Me pido una interrupción del congresista Mesías Guevara, presidente, si me lo permite, que es mi última interrupción. Congresista, ha vencido usted solo tiene tiempo para culminar. Le voy a pedir al siguiente congresista que le dé la interrupción. Presidente, todavía... Faltaba 5 segundos. Bueno, presidente, culmino entonces. Nada más, presidente, respaldar este proyecto. Es un proyecto sumamente importante. Esta iniciativa legislativa, en mi periodo, cuando fui presidente de la Comisión de Vivienda, fue aprobado por unanimidad. Lamentablemente aquí en el Pleno, por una cuestión previa, retornó a la Comisión. Espero que el Pleno del Congreso el día de hoy dé la aprobación a este proyecto y se recoja las propuestas que hemos hecho de modificación, que es para poder darle mayor fortaleza al proyecto, tomando en consideración que en algunas partes de la región del país no hay los organismos públicos, en este caso fiscalizadores, en el que no existen y consecuentemente a ellos no se les puede dar responsabilidad, sino creo que son las principales autoridades, los alcaldes, los presidentes regionales, el gobierno nacional, quienes tienen que hacer una mayor coordinación para poder cumplir este proyecto que es sumamente importante. Muchas gracias, presidente. Congresista Castañaduy, le pido, le concedo una interrupción al congresista Mesías. Presidente, con todo el gusto le concedo la interrupción al congresista Mesías. Pero primero Mesías, que deje de hablar, creo. Gracias, congresista Castañaduy, gracias, presidente del Congreso. Este proyecto de ley tiene una preocupación muy estrecha y muy responsable, creo que ahí compartimos. Pero sin embargo, señor presidente, es bueno hacer las siguientes reflexiones. En primer lugar, este proyecto de ley saca a relucir algo que en el Perú lamentablemente hemos perdido por ciertos conceptos ideológicos y doctrinarios. ¿Cuál es, señor presidente, el concepto profundo de lo que significa la planificación? Las municipalidades a nivel nacional han perdido incluso el ordenamiento territorial dentro de lo que significa su propia jurisdicción. Si nosotros a los municipios, señor presidente, les pedimos cuál es el inventario de la infraestructura que pasa dentro o tiene dentro de su jurisdicción, vamos a ver que ni siquiera saben cuántos cables, cuántas tuberías o cuántas antenas hay dentro de su territorio. Por lo tanto, señor presidente, yo creo que deberíamos de establecer el concepto obligatorio de lo que es la planificación. También hay que ver el tema de la supervisión y fiscalización por parte de los organismos supervisores y reguladores. Culmine. Gracias, presidente. Hay experiencias a nivel internacional en la que los municipios incluso son ellos aquellas que han creado la propia infraestructura y luego lo alquilan a las diversas empresas que prestan el servicio público. Algo que lamentablemente en el Perú, por tener un concepto libertino, hemos
prácticamente convertido en conviado de piedras a los municipios, a las regiones y al gobierno nacional. Por lo tanto, este proyecto de ley debe recoger también el concepto profundo de lo que es la planificación, incluso procurando que sean los municipios donde sea el caso, que ellos mismos construyan la infraestructura y que alquilen a aquellas empresas prestadoras de servicios para evitar, señor presidente, que esté ocurriendo el caos que hoy vemos a nivel nacional. Gracias, congresista Castaño. Gracias, presidente. Congresista Castaño. Presidente, me pide una segunda introducción el congresista Virgilio Acuña, con todo gusto, si usted lo permite. Congresista Acuña. Muchas gracias, presidente. Gracias, colega. Colegas, yo quisiera, además de unarme a la voluntad de sacar este proyecto, hacer una aclaración y me dirijo a la congresista Alcorta. El tema central de este proyecto es cuidar la calidad de vida, cuidar la calidad de las personas y sobre todo los temas de seguridad. Está bien que podamos planificar, programar en forma simultánea todas las actividades, pero hay un tema central. Yo quiero, colega, que recuerden, en todos los procesos de construcción, lo que hacen las empresas o hacen las municipalidades es facilitar la construcción, pero no facilitan la calidad de vida y no facilitan la seguridad y la presencia de las personas. Todos podemos recordar que cuando pasamos por una vereda o por una calle, lo que hacen es cercar la vereda, cercar la calle y permiten que primero pasen la carretilla, los camiones, que pasen los materiales y luego al ciudadano lo ponen fuera de la vereda, al ciudadano lo ponen fuera de la calle, al ciudadano lo ponen lejos, priorizando primero el interés de la maquinaria, el interés de materiales, el interés de las carretillas. Entonces, yo a la señora Alcorta le pregunto, ¿de qué manera podemos obligar que en este proyecto de ley, primero que sea la persona, que la persona tenga el primer derecho, estar en la vereda, estar prioritariamente, estar en las calles y luego las máquinas hacia afuera? Culmine, congresista. Como hemos visto, lo que hacen las empresas es cercar veredas, cercar calles, priorizan la maquinaria, priorizan la mezcladora, priorizan los camiones y la gente está recién al final. Entonces mi invocación es que en algún artículo de este proyecto de ley o de esta ley podamos priorizar primero el ser humano y luego las máquinas, y luego los tractores y luego los volquetes. Muchas gracias, congresista. Gracias, presidente. Congresista Castaño. Muchas gracias, presidente. Presidente, de conformidad con el artículo 4, literal del Código de Ética Parlamentario, tengo que señalar que mi esposa, mi señora cónyuge, trabaja en la empresa Luz del Sur, en el Departamento de Asesoría Legal, por lo cual yo me voy a abstener de votar, pero sí quisiera hacer algunos comentarios sobre este proyecto de ley que me parecen necesarios para que la representación nacional lo tenga en cuenta al momento de apoyarlo o de no apoyarlo. Presidente, el Perú tiene un déficit de infraestructura de más o menos 80.000 millones de dólares. Y si nosotros reparamos en este proyecto de ley, qué duda cabe que tiene muy buenas intenciones, lo único que va a hacer es demorar que muchos ciudadanos peruanos gocen de servicios públicos esenciales, de saneamiento, de electricidad, de telecomunicaciones, de gas natural y otros servicios públicos locales. ¿Y por qué digo esto, señor presidente? Porque la norma exige a estas empresas que prestan estos servicios que previamente cuenten con la autorización correspondiente de la municipalidad y que una vez concluida la obra consigan la conformidad de obra. Es decir, estas empresas cuando tengan que hacer trabajos en la vía pública tienen que cumplir con estos dos requisitos que tienen que otorgárselo la municipalidad, ya sea la distrital o provincial. Presidente, los que trabajamos en el derecho administrativo, los que hemos hecho trámites administrativos, sabemos cuánto demora una municipalidad para otorgarnos una autorización. Nos hemos puesto a pensar. Presidente, una de las críticas al Estado peruano es que es un Estado de morón. Está de moda la tramitología. Ya nuestro flamante ministro de Energía y Minas ha dicho que se debe retirar el estudio de impacto ambiental cuando se hace exploración sísmica. ¿Por qué? Porque no afecta justamente al medio ambiente, salvo que se trate de zonas nuevas o, digamos,
que puedan ser vulneradas. Presidente, yo creo que tenemos que actuar con cierto grado de razonabilidad. No podemos estar cargando de tramitología a las empresas para que puedan expandir justamente este servicio. Y acá lo importante, presidente, no es proteger a las empresas, es a los usuarios, porque finalmente quienes no van a contar con este servicio público de saneamiento, de agua, de electricidad, de telecomunicaciones, de gas natural, son los usuarios, porque las empresas se van a ver impedidas justamente de realizar en tiempo real la expansión, la cobertura de este servicio, porque previamente tiene que cumplir con un requisito que le estamos exigiendo. Y más aún, señor presidente, cuando el año pasado hemos aprobado normas para sancionar a aquellos funcionarios públicos que impiden la ejecución de proyectos importantes para el país. Culmine. Presidente, el gobierno central, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, tiene un programa, ha sacado una campaña que dice el trámite no tiene por qué demorar tanto, y se están premiando justamente a las mejores propuestas para reducir los tiempos, presidente. Entonces, con este proyecto de ley, lo que estamos haciendo es cargarle más procedimientos, más trámites, más tramitología a estas empresas para que puedan prestar un servicio público que es importante para los ciudadanos, presidente. Presidente, cuando elaboramos las normas, en este caso, de esta tramitología que estaríamos creando, no hay que pensar de repente en Lima, hay que pensar también en el interior del país. Presidente, yo vengo de una región, que es la región Piura, al norte del país, donde existen localidades que están a horas de la capital de la región, que están a 2, 3 horas de la capital del distrito. Imagínense una empresa de saneamiento, que es la EPS Grau, o una empresa eléctrica, como es nuestra empresa de distribución eléctrica de Piura, tenga que iniciar todo este trámite, todo este procedimiento para iniciar una obra, para darle agua o para darle luz a un caserío. Culmine. Esto va a impedir justamente que estos ciudadanos que de repente, porque no viven en Lima, justamente no puedan gozar en tiempo un servicio público esencial como es agua, como es saneamiento, como es la energía eléctrica. Presidente, yo creo que hay que actuar con razonabilidad. No dudo de los buenos propósitos de esta norma, pero esa norma lo único que va a hacer es que la brecha de infraestructura, nuestro déficit de infraestructura siga acrecentándose y no podamos darle los servicios públicos esenciales a nuestra población que tanto nos exige, señor presidente. Presidente, se entiende que de acuerdo al reglamento se debe establecer un estudio de costo-beneficio. Hemos revisado este dictamen y no se dice cuánto es el costo que le va a representar a estas empresas que prestan estos servicios públicos esenciales. También, presidente, se nos ha dicho que esta norma lo que va a hacer es que justamente las municipalidades no esperen el último año, cuando están por terminar su mandato, para hacer obras. Presidente, esta norma no va dirigida a las municipalidades, por si acaso. Esta norma va dirigida a las empresas que prestan servicios públicos y no son todas empresas privadas. Culmine con el sistema. También tenemos empresas del Estado. La distribución eléctrica, presidente, del Perú está en manos del Estado y sabemos que no cuentan con recursos. Y estos procedimientos lo único que van a hacer, presidente, es encarecer justamente los costos para llevar estos servicios públicos, señor presidente. Entonces, señor presidente, yo creo que debemos revisar bien esta norma, no debemos poner obstáculos a estas empresas que son tan importantes, presidente, y que reitero, estamos hablando de saneamiento, estamos hablando de agua, de desagüe, estamos hablando de electricidad, sobre todo lo que es distribución, llevarle energía eléctrica a la población, que no solo sirve para mejorar su calidad de vida, sino también que puede servir para generar empresas. Estamos hablando de telecomunicaciones, estamos hablando de gas natural. ¿Cómo queremos cambiar nuestra matriz energética del petróleo al gas natural
si le estamos poniendo justamente obstáculos a estas empresas que prestan este servicio para que puedan cumplir con su cometido, señor presidente. Entonces, señor presidente, yo llamo a la reflexión a través suyo, señor presidente, a la representación nacional para que este proyecto de ley sea nuevamente estudiado y veamos justamente cuáles son las consecuencias, cuáles van a ser los costos que le va a generar a las empresas. No se refiere... Culminen. Gracias, presidente. Disculpe que sea un poco espeso y gracias por su benevolencia en el tiempo que nos está otorgando. No se trata acá de las municipalidades que rompen pistas o que contratan servicios con terceras para que amplíen digamos las pistas. No, se trata de empresas que prestan los servicios y que no van a hacer otra cosa que demorar que la cobertura del servicio no llegue a más peruanos. Y finalmente, presidente, el Perú no es Lima, el Perú son los cerca de 21 millones de peruanos que estamos y tenemos 1.285.000 kilómetros cuadrados. Muchas gracias. La mesa directiva se complace en saludar a la delegación de representantes de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, que promueven la seguridad y soberanía alimentaria, acompañadas por las congresistas Rosa Mavila, Verónica Mendoza y Claudia Coari. Congresista Delgado. Muchas gracias, presidente. Me pide una interrupción la congresista Alcorta y el congresista Zamudio. Congresista Alcorta. Gracias, congresista Delgado. Yo estoy realmente asombrado porque uno es una propuesta acá de un proyecto de ley, se sustentan, vienen las consideraciones, se abona, se critica, se archiva o sale adelante. Y cada uno acá tiene una ideología bien marcada, estamos acá en las bancadas. A mí me ha sorprendido la exposición, porque uno puede tener discrepancias, finalmente, pero me ha sorprendido la defensa a muerte del señor Gastañaduy del Partido Nacionalista de la Inclusión Social, que me ha parecido más que nada el abogado de los empresarios. Yo podría ser tildada de derecha, pero la defensa acérrima que he hecho justificando que nos quedamos sin hacer inversión y la población pobrecita, me ha parecido una vergüenza realmente. Porque, o sea, con el costo, con el argumento de que nos vamos a quedar sin inversiones, o sea, es un nivel, ¿sabe qué cosa, congresista? A través de la mesa linda con la autoestima, con la dignidad como país, como nación, como Perú, como bancada de Gana Perú del señor Ollantumala. Estoy francamente sorprendido. Uno puede tener enormes discrepancias, como le digo. Se abona o se hermana al diablo, al basurero el proyecto. Pero la defensa que usted ha hecho con justificar que todas las empresas van a quedar pobres, los pueblos del Perú no es Lima, me ha parecido bastante pobre, con todo respeto, ¿eh? Pero no imaginé que alguien de la bancada del nacionalismo... Congresista, le pido que lo haga a través de la presidencia. A través de la presidencia, presidente. Disculpe usted. Culmine. Y a través de la presidencia, presidente, yo no lo estoy insultando, simplemente me ha sorprendido la defensa acérrima que he hecho de una propuesta que justificando la inversión, ¿qué importa? Que hagan lo que les dé la gana, que rompan lo que quieran, las veces que quieran, y por tal no perder la inversión, hagan lo que les dé la gana. Pobrecitos los demás, pero o sea... Realmente es patética la propuesta, presidente. Muchas gracias. Por alusión, congresista. Muchas gracias, presidente. Presidente, este no es un tema ideológico. Acá no se trata si soy de derecha o de izquierda. Además que nosotros siempre hemos dicho que no somos ni derecha ni izquierda porque son justamente corrientes ideológicas que en el transcurso del tiempo han fracasado. Y creo que vivimos en un mundo pragmático y lo que necesita el país, presidente, es agua, desagüe. Lo que necesita el Perú es electricidad. Lo que necesita el país es justamente gas natural y justamente este es un espacio democrático donde tenemos que discutir las normas, presidente. Y como decía, presidente, no podemos incurrir justamente en la tramitología. Justamente nos quejamos que no damos los servicios públicos porque las empresas tienen que seguir toda una serie de procedimientos. Acá no se trata de defender a los grupos empresariales, yo defiendo a los usuarios, a los consumidores,
que necesitan contar con un servicio público en tiempo efectivo y que no sirve de excusa justamente a las empresas que no lo pueden hacer porque tienen que cumplir con toda una serie de procedimientos que no hacen otra cosa que retrasar justamente el otorgamiento de un servicio público esencial a ese poblador. No de... Culmine con eso. Presidente, no el poblador de Lima que de repente tiene la cobertura del servicio. Yo pienso justamente en los peruanos que vivimos fuera de la República y que son millones de peruanos y que necesitan justamente de estos servicios públicos esenciales, señor presidente. Y esta norma lo único que va a hacer es que las inversiones se retrasen. Cuando hemos dicho, señor presidente, que el año pasado este Congreso, este Parlamento aprobó una norma en la cual sanciona a los funcionarios que justamente impiden u obstaculizan las inversiones, porque este país necesita las inversiones. Presidente, en nuestro gobierno, el gobierno del presidente Humala, tenemos el récord de inversiones públicas y privadas, cerca del 26% del PBI, cosa que no hemos tenido en décadas pasadas. Gracias, presidente. Congresista Zamudio. Presidente, se trata de una ley sumamente importante. En el artículo 1 señala que el objeto de la ley es para regular los procedimientos para la ejecución de obras de servicios públicos, saneamiento, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. El objetivo de esta importante norma es que las empresas públicas, privadas y mixtas, prestadoras de servicios públicos, presentarán a la municipalidad correspondiente su plan anual de obras que debe contener el cronograma anual de obras que se ejecutarán, el plazo de ejecución de cada obra, el nombre de la persona responsable de supervisar la ejecución, los planes de desvío de tránsito, el catastro actualizado de las redes, el manual de reposición de pavimentos, el plan de medidas de contingencia que incluye las acciones de desastre. Consideramos que en esta norma importante que estamos debatiendo el día de hoy refleja el sentir de todos los pueblos del Perú que se ven perjudicados cuando en una y otra oportunidad en forma reiterada destruyen las vías de acceso, las veredas de las poblaciones del Perú. En ese sentido, Culmine. La bancada nacionalista va a votar a favor de esta importante ley. Gracias, presidente. Congresista Delgado. Muchas gracias, presidente. Es obvio que los consumidores, los usuarios, necesitamos los servicios públicos y para esto se requiere de una infraestructura. Pero esta infraestructura tiene que desarrollarse con orden y no de la forma como se viene haciendo. Uno de los problemas es precisamente el que se menciona, que todas las calles son rotas 3 o 4 veces al año, generando una incomodidad tremenda para la ciudad. Y esto está sucediendo en todo lado. Pero al mismo tiempo está produciéndose un hecho que en otros países se resuelve de manera más inteligente. Y se ha mencionado aquí por qué no se comparte infraestructura. Y efectivamente lo ideal, en estos momentos es un poco complicado hacerlo, salvo en zonas nuevas, pero lo ideal es que las empresas compartan infraestructura, es decir, yo me imagino un ducto subterráneo por donde todas las empresas que quieran brindar servicios, sea de electricidad o sea de cable o de telefonía, internet, etcétera, todas tengan que utilizar esa misma infraestructura y pagar un peaje, de tal manera que esto posibilita, en primer lugar, menores impactos a la ciudad, más eficiencia, economías y sobre todo la posibilidad de que entre más competencia, porque obviamente romper nuevamente la ciudad significan costos que podrían ser muchísimo menores si es que comparten una misma infraestructura a través de ductos. Eso lamentablemente en ciudades consolidadas como las que tenemos es un poco más complicado hacer. Pero esta ley, esta propuesta contempla cosas importantes, como es el compartir infraestructura. Y en el artículo 19 dice, pueden efectuar tendido de cables aplicando el uso compartido, pueden. Entonces lo que sucede es que
una empresa que ya está consolidada y probablemente monopólica en el mercado, cuando pretende otra empresa nueva entrar al mercado, le dice, oye, yo quiero compartir tu infraestructura, y la otra le dice, no quiero, no puedo, o le pone tarifas que son inalcanzables. Entonces, yo sugiero corregir esa situación a fin de que se pueda convertir en una cosa mucho más vinculante, si es que las condiciones técnicas así lo permiten. En segundo lugar, la disposición tercera, la disposición complementaria tercera establece lo siguiente, que los cables de media tensión, los de media tensión son los de 10.000 voltios, deben ser ubicados en forma subterránea. Pero dice párrafo seguido, excepcionalmente se permite la instalación de dichos elementos cuando sean ubicados en postes o subestaciones eléctricas existentes. Es decir, estamos hablando de que las nuevas instalaciones de la red de media tensión tiene que ser subterránea, pero las existentes siguen aéreas. Y lo que pasa es que en medio de la ciudad, presidente, están pasando cantidad de cables de media tensión de 10.000 voltios que frecuentemente producen accidentes. ¿Por qué razón? Porque los cables de media tensión están pelados, no tiene cubiertas, de tal manera que Culmine, congresista. Es frecuente de que cuando están construyendo un segundo o tercer piso, de pronto por ahí una varilla de construcción la saca un poquito y quedan electrocutados. Veamos los reportes de gente que ha fallecido en estas circunstancias. Lo que yo pido es, ¿por qué no hacemos el esfuerzo de que todos los cables de media tensión, digo de 10.000 voltios que pasan en medio de la ciudad, sean cables que estén subterráneos, o de lo contrario sean cables que estén con la cubierta correspondiente para evitar los accidentes? Por lo demás, presidente, creo que es muy importante hacerlo. Yo no sé si este es el momento, pero en algún momento se planteó la necesidad de crear una autoridad nacional del suelo y subsuelo que permita uniformizar, que permita manejar de manera mucho más ordenada esta forma de estar afectando la ciudad permanentemente con infraestructura para los servicios públicos. Y por otro lado, ver cómo este tipo de autorizaciones efectivamente que tienen que dar las municipalidades no vayan a entrampar tampoco la instalación, porque sucede que municipios muy pequeños ni siquiera tienen un tupa. Pero cómo articulamos esto a través de ventanillas únicas, mejorar la parte del procedimiento para compatibilizar los dos intereses, o sea, mayor infraestructura para dar servicios públicos a los ciudadanos, pero con orden, con disciplina y no de la forma como se está haciendo. En ese sentido, me parece que este proyecto es un gran avance en ese sentido y lo vamos a apoyar. Muchas gracias. Congresista Pari. Muchas gracias, presidente. En un pleno anterior a la cual nos habíamos referido al proyecto, habíamos puesto algunas objeciones en relación a la propuesta, en relación fundamentalmente a la banda ancha, la construcción de la red dorsal nacional y la fibra óptica, la cual era preocupación nacional y ya habíamos discutido en el Congreso. Y entiendo y veo que el contenido ha sido evaluado y a la cual ha sido asumido por la propuesta, y me parece que eso es ese espíritu de buscar soluciones y salidas viendo el desarrollo del país es muy importante. Y me parece también muy importante de que sí, pues, se le esté dando peso y fuerza a lo que implica el plan de desarrollo urbano, que se esté dando fuerza y mucho esfuerzo a lo que es importante, a los procesos de planificación que deberían haber en el país. Desde lo elemental, que es un plan de obras, hasta un plan de desarrollo urbano. Así creo que hay que empezar a alimentar, a tratar, no en la planificación tradicional, ahí que ya es superado, sino el nuevo concepto de planificación y empezar a construir país, ciudad, y en una forma muy ordenada. Yo creo que eso es importante y en la cual hay que avanzar. Y creo que al margen de las concepciones y los puntos de vista sobre lo que implica la planificación, hay que empezar a ordenar el país, hay que empezar a ordenar nuestras ciudades, y creo que este tema y la norma apunta hacia eso. Claro, sobre el asunto del artículo 17, obviamente que es un tema que ya se han referido muchos congresistas, o sea, no se puede estar pensando y hacer multas totalmente
no sustantivas, como 3 UITs o 2 UITs o 3 UITs a las faltas muy graves, por ejemplo, como es paralización de obra, una paralización de obra o un abandono de obra, por ejemplo, 3 UITs resulta una cuestión ridícula. Abandona la obra y 3 UITs nada más. No, entonces yo creo que ese es un tema, tal igual, concuerdo con muchos congresistas, que debería ser asumido por la municipalidad la sanción y de acuerdo a cada realidad específica. Si el abandono de obra o el daño que se hace por un mal acto de una empresa tiene que ser evaluado y por cada municipalidad, y creo que ese es el rango y el nivel lo debería darse este conjunto de infracciones. Poniendo este cuadro ex ante no me parece adecuado de 3 o 2, estaría siendo muy leve la falta. El congresista me está pidiendo una interrupción. Juanita Latorre. Congresista Latorre. Muchas gracias, presidente, y agradecer también al colega Juan Pari. Considero que la propuesta es muy importante, sobre todo cuando se pretende regular la ejecución de obras públicas o de servicios públicos por parte de las empresas privadas o las empresas estatales o las empresas mixtas. Sin embargo, la duda que tengo es que a veces la propia municipalidad o la empresa contratista de la municipalidad a veces ejecuta estos proyectos y no cumple con los plazos establecidos. Yo creo que en el proyecto habría que precisar también el tema de que a veces hay obras por administración directa. También en el artículo 22, respecto a las multas, yo creo que no solo las multas deben ser para el control, sino también para mejorar las intervenciones. A veces las empresas lo dejan de cualquier manera estos trabajos. Finalmente, en la disposición final, en el artículo o en la disposición séptima, creo que no solamente los ministerios, sino también deben adecuarse a esta norma las propias municipalidades. Gracias. Congresista Pari, culmine, por favor. Corita Castañedú me está pidiendo una segunda interrupción. Congresista Castañedú. Muchas gracias, congresista Pari. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo quisiera, presidente, recalcar que esta norma no se refiere a las obras que hace la municipalidad, para lo cual lo puede hacer por administración directa o a través de un contratista. Esta norma se refiere a la que hacen las empresas que prestan servicios públicos. Presidente, al menos dice ley que regule la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las municipalidades en el área de dominio público. Presidente, uno de los proyectos más emblemáticos que tenemos como gobierno es el del gasoducto del sur peruano. Presidente, con esta norma, todo el trayecto del gasoducto del sur peruano va a tener que pedir autorización a todas las municipalidades para poderlo ejecutar. ¿Sabe cuánto va a demorar? El gasoducto del sur peruano, y acá hay representantes de Cusco, con esta norma va a ser imposible. Hay que ir a cada municipalidad a pedirle permiso para hacer justamente trabajos en la vía pública. ¿Cuánto va a demorar? Si ya con todo el retraso que tenemos. O sea, obras como esas nunca se van a hacer posible porque tenemos una norma que está impidiendo que ciudadanos tengan servicios públicos esenciales como saneamiento, como electricidad, como telecomunicaciones, como gas natural. Acá no se trata de defender, presidente, a las empresas, acá se trata de defender el derecho de los usuarios, de los peruanos, a gozar de estos servicios públicos esenciales para su vida y que determina justamente la calidad de vida de los peruanos. Congresista Pari. Señor presidente, yo creo que hay que buscar el equilibrio. Si bien es cierto que es de interés del país, interés de todos los ciudadanos que se ordenen las obras públicas, creo que se puede, y eso pediría al presidente de la comisión y también a la autora del proyecto, que se puede considerar, tal igual como se consideró el tema quizás de lo que tiene que ver sobre la ley de la banda ancha, sobre el tema de la expansión de infraestructura y telecomunicaciones, se puede incorporar que los temas de interés nacional serán asumidos en ese mismo sentido a la cual se refiere en términos de la línea de dorsal o la red dorsal nacional de fibra óptica. O sea, es cuestión de buscarle y no solamente asumir ese concepto, sino incorporar quizás los otros elementos como indica el congresista Castañedú, que tiene que ver sobre el tema, por ejemplo,
de la distribución del gas, que es un asunto sumamente importante. O sea, habría que incorporarlo y no se contrapone y la ley realmente sí contribuiría bien a lo que implica el desarrollo de las localidades y del país. Muchas gracias. Congresista Espinosa. Muchas gracias, presidente. Presidente, no hay duda que el espíritu de este proyecto de ley, ante tantos reclamos y ante tantos problemas que hay en las vías públicas ocasionadas por las obras que generan malestar a la población en el tránsito peatonal y vehicular, es necesario. Pero no hay que olvidar, presidente, que este Congreso ha aprobado la Ley Orgánica de Municipalidades y que en su artículo 73 le otorga facultades a las municipalidades para legislar a través de sus ordenanzas los requisitos y los procedimientos para otorgar autorizaciones para la ejecución de estas obras de servicios públicos y al mismo tiempo también sanciones para aquellas empresas que no cumplan con la ejecución de las obras de manera adecuada. Así que lo que estaríamos haciendo acá es legislar sobre una ley orgánica ya que establece los requisitos para que cada municipalidad pueda autorizar a través de sus ordenanzas y sancionar también a través de su RAS. Pero, sin embargo, acá está el proyecto y siento un clima de aprobación, de beneplácito con esta norma. Pero, insisto, estamos tratando de legislar algo que ya está legislado y que cada municipalidad, conforme a su realidad, ha establecido diversas ordenanzas para justamente adecuarse los procedimientos más adecuados posibles a la circunscripción que ellos manejan. No es lo mismo un distrito local como un distrito al interior del país y por eso cada uno tiene una ordenanza distinta. Lo que va a depender para curar este malestar es la voluntad del fiscalizador, de la municipalidad, de la entidad que está encargada de fiscalizar. Esta norma al fin y al cabo aterriza en la autorización a las empresas, planes anuales, etcétera, etcétera, pero al fin y al cabo la sanción, aquel malestar que tiene el ciudadano, aquel malestar que tiene la circulación vehicular, ameritará una sanción y eso es lo que tienen que hacer las municipalidades y eso es lo que tal vez no se está cumpliendo, por eso existe el malestar. Entonces esta ley va a depender siempre que esta entidad, municipalidad local, pueda fiscalizar y sancionar, cosa que no se ha venido cumpliendo, por eso que existe este malestar. Sin embargo, presidente, si hay el espíritu de aprobar esta norma, quisiera también mencionar que resultaría ilógico pretender pedirle autorización a las empresas que contratan las mismas municipalidades para la ejecución de algunas obras públicas, a sabiendas que ellas son las que han contratado. Por eso pediría que se exceptúe, en el mejor de los casos, si este proyecto continúa para su votación, se exceptúe del alcance de esta ley a las empresas contratadas por un gobierno local para la ejecución de obras en su misma jurisdicción, porque una municipalidad puede contratar una empresa para ejecutar obras de agua y desagüe, gana la licitación y lo que según esa ley, si se aprobara así, esta empresa tendría que pedirle a la misma municipalidad que acaba de contratarla una autorización, siendo más engorroso esto y prestándose para algún tipo de prebendas como objeto de este trámite adicional. Por eso pediría que se incluya en el artículo 2 esta excepción para que las empresas que han sido contratadas por los mismos gobiernos locales no necesiten una autorización adicional. Congresista Manuel Dagmer. Aló. Sí. Este ciertamente es un proyecto de trascendencia para la gobernabilidad de la vida local, provincial, para la gestión de los municipios. Pero hay que señalar que el aspecto central que plantea el proyecto es que justamente se ponga por delante el interés común, el interés público de la gestión. Y eso es lo que va a permitir que diversos servicios públicos ejecutados por empresas del Estado o por contratistas privados puedan ser ordenados en función del interés común y que la municipalidad tenga instrumentos para que se pueda hacer ese ordenamiento. Eso que aparece un día un bache, al día siguiente se vuelve a hacer otro bache
y pasado mañana ponen un obstáculo. Esos problemas que son cotidianos en todo el país tienen a la base la ausencia de haber priorizado el interés público en el planeamiento local específico. Por eso creo que este es un proyecto de gran trascendencia y felicito a los miembros de la comisión que hayan llegado a este nivel de avance. Pero hay dos problemas que sería bueno señalar. Un primer problema es que si va a estar el interés público como elemento ordenador, el municipio tiene que tener instrumentos para actuar en aquellos casos que sea necesario actuar. Y la ley de presupuesto actualmente se ha cortado a los municipios que puedan hacer obras por administración directa. Entonces, si el municipio tiene que juntar en una misma calle o en una ruta determinada a la empresa de servicios de agua, con la empresa de electricidad, con otras empresas, y el municipio tiene una responsabilidad de hacer parte de las obras de administración directa que tiene que ver con las posibilidades de juntar estos servicios, el municipio actualmente está prohibido de hacerlo. Se dice que se olvidó el MEF de poner esa norma. En la práctica lo que hay es que han tercerizado prácticamente la administración municipal en el Perú, y de esa forma se está poniendo un bache al objetivo mismo planteado por esta ley. No es que el municipio reemplace lo que hacen las empresas de servicios, pero sí se le está limitando poder cumplir un elemento fundamental de cohesionar la actividad pública. En segundo lugar, también hay una dificultad cuando se ha generalizado a la vida municipal todo este tema del arbitraje. He conversado con muchos alcaldes, incluso gobiernos regionales, pero en particular también los alcaldes, y es que las diversas obras contratadas con empresas de servicios públicos o con empresas privadas, al final terminan en un arbitraje cuando no hay una disputa. Y el arbitraje es una manera como la empresa que está haciendo el cargo está esperando que el alcalde se vaya, que venza su plazo. Es por eso que tiene que corregirse esta generalización del arbitraje en todas las obras locales, que lo que hace es dificultar que avancen las obras locales. Yo quiero, además de estos puntos que espero que puedan ser recogidos por la comisión, saludar algo que he visto el día de hoy. El congresista Gastañudí dijo: yo tengo que alertar que mi esposa trabaja en la gerencia legal de Luz del Sur, lo cual me parece que es una cosa bien positiva. Pero también me parece bien positivo entonces que el congresista Gastañudí, que se sabe que tiene influencia en Petroperú, entonces está diciendo Luz del Sur, ¿a qué empresa corresponde? A Sempra. ¿Sempra con quién? Se logra culminar, congresista. Estoy terminando. ¿Sempra con quién está? Está con Suez Energy. ¿Y con quién más? Con Techín. ¿Quién es el representante de Techín en el Perú? El señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué cosa quieren hacer? Llevarse el gas de Camisea para el norte de Chile. Entonces, en ese debate ya sabemos dónde el congresista Gastañudí debe decir: yo voy a cuidarme porque estoy comprometido, como lo ha dicho ahora, respecto a este debate. Muchas gracias, señor presidente. Congresista, por alusión. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, decir que no conozco al señor Pedro Pablo Kuczynski. Y cuando yo revelé que mi esposa trabajaba es justamente porque el reglamento o el Código de Ética Parlamentaria así me lo exige. Y la única finalidad, presidente, era justamente poner en evidencia todos los problemas que nos puede ocasionar este proyecto de ley. Acá no se trata, como decía, presidente, defender empresas privadas. Presidente, esta norma va sobre todo a las empresas públicas. Hagamos un análisis, presidente, porque justamente este espacio, el Congreso, tiene que hacer eso. ¿Quiénes prestan el servicio de saneamiento en el Perú?